Buenas noches, mis hermanos. Amén. Que podamos tener todos en esta noche un momento especial con el Señor en su casa, un momento de edificación, un momento de crecimiento espiritual. Hoy tenemos una linda oportunidad para seguir indagando acerca de la carta a los romanos, y el tema que trajimos hoy para compartir tiene que ver con una de las dificultades que encontramos actualmente, y creo que a través del tiempo esto se ha hecho sentir en la vida de las personas, en la sociedad, que es los diferentes trastornos que las personas y los hogares, las familias reciben cuando falta alguno de los progenitores, ¿no? En este caso, el padre, ¿no? La necesidad de hogares sanos es algo que la sociedad está sufriendo mucho, y a veces nosotros descuidamos mucho esas cosas, pero a Dios nada lo sorprende, y siempre Dios tiene no el parche para la sociedad, sino algo totalmente radical que puede transformar la mente y el corazón y sanar cualquier tipo de dolencia. Por eso, por ahí usted ya ha descubierto un poco el tema que vamos a tratar hoy, pero o tal vez no, ¿sí? Pero se encuentra en la carta a los romanos, y es el tema de la adopción, ¿no? ¿Cuántos tenemos buenos conceptos acerca de la adopción, ¿no es cierto? Actos de gentileza, actos de compasión, de amabilidad, pero sin embargo, lo que hace Dios con nosotros es algo tremendamente glorioso, y que en esta carta a los romanos tenemos la oportunidad de conocer qué es la adopción. ¿Sabía usted que existía la doctrina de la adopción? Yo no sabía. Yo la había escuchado muy por arriba, pero nunca me había detenido a indagar acerca de esta doctrina tan maravillosa, ¿sí? Que Dios nos otorga cuando nosotros le recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Y fíjese qué cosa tan extraña que me sucedió, porque al indagar sobre la doctrina de la adopción, me encontré que es una preciosa ilustración que nos va a permitir también refrescar las cosas que hemos visto en la carta a los romanos, ¿sí? Ahora, cuando vayamos viendo acerca de qué es la adopción, cuáles son las consecuencias, cuáles son los privilegios y las responsabilidades que nosotros tenemos ya en esta nueva posición en Cristo Jesús, nos vamos a encontrar con que, oh caramba, Pablo y el Espíritu Santo nos llevan nuevamente a recordar las cosas primeras que vimos en la carta a los romanos, ¿sí? Así que hoy no va a ser necesario que vayamos un poquito para atrás, vamos a seguir avanzando. Y vamos a ir al capítulo 8, versículo 14, para entrar en esta maravillosa doctrina, que vale la pena recalcar también que no podemos hacer doctrina cuando encontramos algo una sola vez en la Biblia, ¿sí? Pero la doctrina de la adopción la podemos ver en varias cartas, y se puede también elucidar en otros escritos, como son los del apóstol Juan también. Vamos a ver primero qué es la adopción. La adopción es el acto por el cual una persona recibe como hijo propio a uno que no lo es, confiriéndole todos los derechos y obligaciones de esa posesión. Los judíos no la practicaban. Si usted recuerda por ahí, por ejemplo, no sé, la vida de Esther. Esther fue adoptada por su tío Mardoqueo, ¿recuerdan? Entonces los judíos tenían otro método para suplir ese tipo de necesidades. Ellos no iban a adoptar a alguien que no sea de su pueblo, o sea, ellos no practicaban la adopción. Siempre alguien se hacía cargo dentro de la misma parentela, o si no, como podemos ver, los patriarcas que tenían más de una mujer. Entonces, si ellos no podían tener hijos, se allegaban a la concubina o a la sierva de la esposa, y así era como ellos no necesitaban implementar la cuestión de la adopción. Sin embargo, los romanos sí. Los romanos, y también vale aclarar de que el método que utilizaban los romanos
era casi siempre para favorecer a la persona que adoptaba. O sea, la persona que adoptaba iba a buscar al mejor postor, ¿sí? No iba a querer que lo herede, no sé, una persona sin capacidades, sin cualidades, que sea de buen parecer, que sea diestro en muchas cosas. O sea, uno se aseguraba de esa manera que la herencia no iba a quedar en un saco roto. Sin embargo, Dios ha elegido lo más vil y menospreciado del mundo para hacernos herederos de Él. Bendito sea su nombre. Qué bueno que Dios, ¿no? Por eso, y acá podemos también contrastar esta situación con los primeros capítulos de Romanos, donde habla de que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y sin embargo, aún en esa misma condición, y como dice en los capítulos más adelante de la carta a los Romanos, dice, cuando éramos débiles, aún Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros éramos enemigos, estábamos lejos de Dios, así mismo, así todo, nuestro Señor murió por nosotros. Vamos a ver un poco acerca del derecho romano. Esta información fue extraída un poco de William Barclay y de John MacArthur. Sí quiero aclarar de que nosotros citemos a algunos autores no quiere decir que nosotros coincidamos al 100% con ellos, pero es noble de la persona que está utilizando estos recursos de nombrarlos. ¿Por qué? Porque dentro de la predicación hacemos una investigación, ¿sí? No es que nosotros nos ponemos ahí como diría Alducin, a fumarnos algo, ni a estar en una situación de trance. No, hay que investigar, dedicarse, indagar, leer, y no hay nada nuevo debajo del sol, ¿sí? No hay que inventar nada nuevo, la Escritura se explica por sí sola, y hay muchos grandes hombres de Dios que también colaboran y nos colaboran a nosotros para poder aprender. Amén. Así que estos dos hombres de Dios nos hablaban acerca del derecho romano. Dice, el término adoptio era usado cuando un hombre tomaba como suyo al hijo de otro, en un acto que incluía una venta simbólica delante de testigos. Y en estos versículos vamos a ver cómo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Estos testigos que habían en ese tiempo en el mundo romano, que daban testimonio, eran personas veraces, eran personas confiables, daban testimonio de que fulano había sido adoptado por una persona, y que en caso de que había fallecido, estas personas existían como testigos de que eso había sucedido. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que da testimonio de que somos hijos de Dios. Claro. Vamos a leer los versículos para que a medida que vayamos indagando más podamos ver estas enseñanzas en las Escrituras. Dice el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hasta ahí la porción. Seguimos indagando con esto de qué es la adopción para el mundo romano. Dice que, entre otras cosas, entre esto los testigos que participaban de la transacción, el acto de adopción inmediatamente otorgaba al antiguo esclavo su libertad. Y no sé si por ahí recordamos que en Cristo Jesús nosotros hemos sido libertados del poder del pecado. Entonces, qué maravillosa ilustración el tema de la adopción, cómo nosotros podemos verlo en el resto de la carta. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da estos recursos para que nosotros podamos entender acerca de la maravillosa obra que el Señor nos enseña en la carta.
Dice, el esclavo era libre ubicándolo de manera permanente en la familia de su amo, o sea, del nuevo amo. Significaba un comienzo nuevo, la entrada en una familia nueva al punto que los lazos y obligaciones con la anterior familia se rompían. Y nosotros también en Jesucristo tenemos esos privilegios. La carne, ya no somos más deudores a la carne. En unos versículos anteriores a los que leímos recientemente, dice que ya no somos más deudores a la carne, sino que somos deudores al Señor, ¿sí? Porque Él nos rescató, Él nos salvó. No tenemos ningún tipo de deuda con la carne ni con el pecado. No tenemos ningún tipo de obligación. Ya no estamos como antes bajo su poder y su dominio. O sea que no tenemos excusas, ¿sí? Antes sí vivíamos como títeres en las manos del pecado, pero ya no. Habían algunos procedimientos legales que se podían observar. Uno de los principios legales ponía fin completo a las relaciones sociales y a la conexión legal del hijo adoptado con su familia natural. O sea, ya no había ningún tipo de contacto ni ningún tipo de nexo que lo vincule a la persona que había sido adoptado con la vieja o antigua familia o naturaleza. La persona que era adoptada se convertía en un miembro permanente de su familia nueva. Tenía la igualdad de posibilidades y de beneficios que cualquier hijo normal. Se eliminaba cualquier obligación financiera previa, como si nunca hubiera existido. ¿Y ustedes no se acuerdan en este momento de la justificación? Hemos sido justificados sin merecerlo, únicamente por la obra de nuestro Salvador, ¿sí? O sea que Pablo, acá el Espíritu Santo no tenía mejor manera de nosotros de mostrarnos y recordarnos todas estas cosas que Pablo iba escribiendo en la carta, ¿sí? Era saldada la deuda, ya no somos más deudores, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para que la transacción se formalizara legalmente se requería de la presencia de 7 testigos de reputación. Una vez completada la adopción, el nuevo hijo estaba totalmente bajo el cuidado y control de su nuevo padre. Y ahora nosotros también, en Cristo Jesús, nos conviene estar bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Porque es ahí donde nosotros vivimos una vida de bendición, una vida de beneficios, una vida de comunión con nuestro Padre Celestial. La intención de las adopciones romanas tenía la intención de beneficiar al nuevo Padre, no siendo así el enfoque nuevo en el Nuevo Testamento, ya que la adopción beneficia a los creyentes. El contraste entre la adopción y el nuevo nacimiento, porque ambas ocurren en el mismo momento cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos coloca en una nueva posición. Y es de contrastar el nuevo nacimiento con la adopción. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento a nosotros nos lleva a ver una persona que nace y que es bebé en la fe, porque nace de nuevo, ¿sí? De algo que es engendrado por el Espíritu Santo, porque no es de voluntad humana, sino por el poder de la palabra de Dios. Y la adopción nos invita a ver una persona ya adulta, adoptada en la familia de Dios, ¿sí? Mi esposa ya me hace caras como diciendo, ¿qué quisiste decir? Quedó grabado. Sí, quedó grabado. Con la adopción viene el despojamiento de todas las relaciones y responsabilidades del vínculo familiar anterior. Ambos ocurren al momento de la conversión. Y esto a nosotros también nos ayuda a ver, ¿no?, la necesidad que tenemos de hacer morir lo terrenal en nosotros, de ir haciendo morir esos viejos rezagos que van quedando en nuestra carne hasta que seamos glorificados, ¿sí? Veo qué maravillosa ilustración cómo la adopción a nosotros nos permite ver las cosas que Dios ha hecho en el creyente.
Yo me asombraba cuando leía, estaba... Bien, vamos a pasar a los registros bíblicos de esta doctrina, ¿sí? Porque como les decía anteriormente, es importante que para que nosotros hagamos énfasis en una enseñanza, tiene que estar en varios lugares de la Escritura, donde nosotros podamos corroborar y contrastar, y no podemos hacer una enseñanza en un solo pasaje y que no esté claramente definido lo que allí el Señor nos quiere enseñar. Así que tenga su Biblia preparada y vamos a ir buscando Gálatas 4:5. El apóstol Pablo estaba bien enterado acerca de estas costumbres. Era una persona bien enseñada, el apóstol Pablo. Esto por ahí nos sirve a nosotros como referencia ante por ahí aquellos que dicen que la ley mata sin entender más o menos de qué está hablando la Escritura. Nosotros necesitamos estudiar como creyentes en Cristo Jesús. Cuando habla de la letra mata, la Escritura está hablando de la ley, ¿sí? No está hablando de estudiar la Biblia, está hablando de la ley, ¿sí? Está hablando de las ordenanzas dadas por Moisés y el Antiguo Testamento. Bien, ¿tiene su Biblia ahí en Gálatas 4:5? Gálatas 4:5 es uno de los versículos donde también podemos ver la adopción. Vamos a leer a partir del versículo 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a ir a Efesios 1:5. Si usted quiere ponerle una A ahí al lado del versículo para que usted recuerde, ¿sí? Cuando usted tenga que recurrir a la doctrina de la adopción, ya los tiene marcados ahí en su Biblia. 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Charles Riley dice: podemos decir, el acto de adopción de los creyentes fue predestinado, como vemos en Efesios 1:5. El plan predeterminado de Dios incluyó nuestro destino como hijos adoptivos. Fue hecho posible por la muerte de Cristo, según Gálatas 4:5. Y se efectuó cuando creímos y fuimos hechos miembros de la familia de Dios, según nos muestra Romanos 8:15. Tendrá su completa realización al ser glorificados, como vemos en Romanos 8:23. El Señor nos va mostrando claramente en su palabra cómo opera en nosotros la adopción que hace nuestro Dios por medio de Jesucristo. Pero ahora, a ver, ¿esto cómo opera en nosotros? O sea, ser adoptados, ¿qué implicancias tiene para nuestras vidas? El pastor David Jeremiah decía que cuando nosotros nos encontramos ante estas tremendas verdades bíblicas, tenemos que tener una respuesta consecuente a lo que estamos aprendiendo y a lo que Dios nos muestra para que nosotros aprendamos. Y acá tenemos que ver cuál es una respuesta apropiada ante las verdades que Dios nos ilustra y nos muestra y nos enseña en la adopción. Una de las consecuencias de la adopción es que los hijos de ira llegan a ser hijos de Dios. Antes estábamos en una posición de deslizaderos y íbamos camino a una eternidad sin Dios, apartados de su gloria. Pero ahora en la adopción somos hijos de Dios. Y acá vale aclarar algo, porque a veces a nosotros los seres humanos es muy fácil de que se nos suban los humos a la cabeza. Y es normal a veces encontrar personas de que dicen: bueno, yo soy hijo de Dios, y con eso quieren llevarse al mundo por delante.
No es así. O sea, ser hijo de Dios no es ser Dios. O sea, mi hija no es yo. O sea, mi hija no es el papá, es la hija. Y nosotros somos hijos de Dios. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, pero en las cosas que conciernen a su amor, a su bondad y a sus atributos, no a imponer ni a ser jueces, ni mucho menos a pretender mover a Dios a nuestro antojo, ¿sí? Esto es algo que muy usualmente encontramos en personas que todavía no han entendido cuál es nuestra posición de hijos. ¿Amén? Amén, porque es importante que nosotros entendamos esto para que no se nos hinche la cabeza, como dice en algunos versículos. Por la mente carnal de muchos tuercen estas doctrinas para su propia conveniencia, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar un poquito más de responsabilidades que de derechos, ¿sí? Porque muy comúnmente escuchamos de los derechos de acá, derechos de allá, derechos de esto, derechos del otro. Sí, tenemos derechos en la adopción, pero también tenemos nuestras responsabilidades. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Por naturaleza éramos hijos de ira lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Nos resucitó con Cristo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Cuán abundantes son las riquezas de su gracia. Cuán abundantes son las riquezas de su misericordia, de su benignidad, de su bondad para con nosotros, que estábamos perdidos. Estábamos perdidos como la oveja esa que se fue del redil, ¿vio? Y Dios deja las 99 y va a buscar a la que se había descarriado. Y así nosotros también nos descarriábamos y andábamos como ovejas sin pastor. Pero fíjese cuán grande el amor de Dios, que no contempla los bienes como nosotros a veces los contemplamos. Yo no sé si iría a buscar una que me faltara si tengo 99 que cuidar, pero Dios sí deja las 99 y va a buscar a la que se perdió. ¡Qué amor que tiene nuestro Dios! ¡Qué bondad que tiene nuestro Dios! Por eso nosotros en esta actitud también tenemos nuestra tarea de imitar a Dios. Cuando alguien se acerca a la iglesia, cuando alguien es recibido nuevamente, cuando alguien es restaurado, porque es la preocupación y la ocupación de nuestro Dios, de ir a buscar al que está perdido. Hay alegría y fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Sí? Y esto era lo que los fariseos no podían entender. Ellos decían, no puede ser. O sea, ese muchacho que se fue y que despilfarró todo, el hijo pródigo, era reo de muerte. O sea, él, por contumaz y por rebelde, él no merecía ningún tipo de consideración. Pero sin embargo, el Padre que ilustra nuestro Señor Jesucristo es un Padre que va y le recibe y le abraza y lo restaura. Nuevamente dice, este es mi hijo. Por eso podemos ver que en la adopción, que Dios cuando nos llama hijos, no es un contrato que va y viene y que tiene cláusulas. Podemos tener seguridad de que el Espíritu de Dios, somos sellados con Él, y esa es las arras de nuestra herencia, y que somos hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo. Nos resucitó en Cristo y nos has hecho participantes de su naturaleza divina. Todos los hijos de Dios son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Usted, por ahí no elucidamos bien nosotros cuál es la grandeza de esta herencia. Porque hay cosas que se han de manifestar cuando seamos glorificados y podamos entrar en el reino que nuestro Dios tiene para nosotros. Pero somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Podemos decir que si de Dios son todas las cosas, también van a ser nuestras. ¿Por qué? Porque de Dios son todas las cosas y nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Claro está que el versículo dice más adelante, si padecemos juntamente con Él. No hemos entrado aún en la posesión y disfrute de todo ello, pero nada puede impedir que así sea en el futuro. No obstante,
El sello de nuestra herencia nos da testimonio de que somos hijos. El amor de Dios ha sido derramado en abundancia en nuestros corazones y nos ha manifestado su amor en el Calvario. Siempre es recurrente que nosotros tengamos bien en claro que la manifestación del amor de Dios se ha hecho evidente en el Calvario, ¿sí? Y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y por eso tenemos esperanza, tenemos fortaleza en nuestro espíritu y tenemos confianza, certeza de que Dios es poderoso para guardarnos. Somos sacados de la esfera del temor a una posición de hijo, en una comunión y relación directa con el Padre. Acerca de estas cosas, Martín Lutero habla acerca de su posición en su conocimiento en cuanto a Dios, y el estar bajo la ley, él sentía temor en su relación con Dios, pero al él sumergirse en estos pasajes se encuentra con que la relación que ahora tenemos con Dios es de papito querido. Es una relación totalmente diferente a la que tenían nuestros antepasados en el Antiguo Testamento, ¿sí? Una relación de temor, sabían que ellos, que por causa de la desobediencia y del pecado, recibían la ira de Dios, el castigo de Dios. Pero nosotros en Cristo Jesús, Dios ya nos mira de otra manera, nos mira a través de su amado Hijo. Y nosotros ahí tenemos entrada ante su presencia. Pero para poder ejemplificar un poquito más e indagar en esta cuestión, vamos a ir a la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el capítulo 12 también podemos ver cómo tiene que ser nuestra respuesta ante esta situación en la que nosotros estamos ahora en Cristo Jesús. Y dice así 12, versículo 18. Luego de que habla, ¿no?, la situación en la que vivían aquellos que se acercaban al monte Sinaí, donde no se podían acercar, y era el temor una de sus principales sentimientos y experiencias delante de la presencia de Dios. Y dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y mire, esta es nuestra nueva posición en el Señor. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Somos sacados de la esfera del temor y estamos en una nueva posición de hijos, en una comunión y relación directa con el Padre. Pero también es importante que Pablo anteriormente nos decía que
la libertad que tenemos en Cristo Jesús no es ocasión para el libertinaje, no es ocasión para servir a la carne, no es ocasión para vivir en pecado, ¿sí? Por eso estas cosas a nosotros nos ayudan a ir armando mejor lo que hemos estado aprendiendo acerca de la carta. ¿Cómo somos adoptados? Porque luego de ver estos beneficios uno se pregunta, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo nosotros accedemos a ser adoptados por Dios? Y primero es importante decir que esto es una obra de Dios, es un acto soberano de Dios. Pero ¿cuál es nuestra parte? Entonces, nosotros también tenemos una parte, porque Dios en su soberanía llama, Dios en su soberanía invita a que el pecador se acerque a Él, a que el pecador se arrepienta, a que el pecador le reciba. Y vamos a ir a Juan 1:12. Este es un versículo muy conocido por nosotros y muy citado en las predicaciones. Pero es importante que nosotros lo tengamos fresquito para entender de que el hombre también tiene su responsabilidad delante de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, hablando del Señor Jesucristo, el apóstol Juan, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder, les dio el privilegio, les dio el lugar de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesús llama, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Y estos son todos llamados a la obediencia. Siempre el llamado del Evangelio es un llamado a la obediencia para que el hombre, aún en su condición que está de pecador, pueda acercarse a Dios y recibir lo que Dios tiene para él, el regalo, la bendición, el don de la salvación. Es un llamado a la obediencia. La luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas, y esa es la condenación que reciben aquellos que rechazan la bondad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos posicionados en una nueva vida y en una nueva familia, y eso también tiene su responsabilidad. Y ahí vamos a la responsabilidad, ahí vamos a nuestra parte, ¿sí? Y podemos ver mucho de ello en la carta de Primera de Juan. Vamos a ir a la carta de Primera de Juan. Y usted empiece a pensar, a ver, ¿qué es Dios para mí? ¿Qué es Dios como Padre? Siempre tener en cuenta que Dios es nuestro Padre. No es un parche para los hogares destruidos. Dios no es un parche. No es un método como para ir paliando la situación de que nuestros hijos reciben maltrato o reciben el desprecio, sino que es el lugar por excelencia donde nosotros, al ser salvados, somos colocados. Somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, y a esa relación hemos sido llamados. Pero a ver, dice Juan, Primera de Juan 1, 6 y 7. Primera de Juan 1, 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz, nuestro Padre es luz, y nosotros como hijos de Él somos llamados a andar en luz. El 9 al 11 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo único que puede interrumpir o debilitar nuestra comunión con Dios es el pecado. Pero Dios también nos da la alternativa de confesar nuestros pecados, de no dejar que el pecado haga en nosotros un lugar fortificado, sino que nosotros seamos prontos para ir y no perder esa relación, esa comunión con Dios cuando confesamos nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3, podemos ver la seguridad de su fidelidad. Dice
Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Perdón, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esta es nuestra confianza, nuestra esperanza, de que vamos a estar con Él, de que reinaremos con Él y que seremos transformados en su semejanza. Es necesario que nosotros como hijos tengamos en cuenta, es como cuando usted a su hijo le dice, voy a tal lado y vuelvo, ¿sí? El hijo está sabiendo lo que va a hacer su papá y esperando, confiado, porque su papá le da confianza. Y esta exclamación que el Espíritu Santo nos permite hacer a nosotros, de Padre querido, de Padre mío, es una relación de confianza, es una relación de cercanía, de amor. No tenemos un Dios que está allá lejano, apartado de nosotros, no interesado en nuestras vidas, sino que es un Dios que quiere que tengamos comunión con Él, que quiere que le conozcamos, que quiere que caminemos con Él. Tal Enoc, ¿sí?, que caminó con Dios. Nosotros también somos llamados a caminar con Dios. Primera de Juan 4, 7 al 8. Capítulo 4. Versículos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que identificar como hijos, porque Dios en su amor y en su gracia nos salvó. No por mérito que nosotros hayamos hecho, sino que Él manifestó su amor primero en la persona de Jesucristo. Y Él nos enseña luego que Él en su gracia, en su amor, nos sostiene y nos alienta, y nos perdona, y nos levanta. Y nosotros también, como imitadores de Él, debemos andar en amor, para que el mundo crea que Dios está con nosotros y que habita en medio de nosotros. Es el amor lo que identifica al cristiano. No es la capacidad de legislar, ni mucho menos, ni de andar dándole órdenes a Dios de lo que tiene que hacer. Nosotros como hijos andamos en amor, en humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y principalmente, sujetos a la voluntad de Dios. Sujetos a lo que Dios tiene para nosotros. Obedientes. Andar en el Espíritu es dejarse conducir por el Espíritu, es dejarse gobernar por el Espíritu Santo, dejarse guiar, dejarse arrastrar, no mantener una actitud obstinada ni terca. La adopción no es un contrato condicionado. Dios nos dice de una vez que somos adoptados, somos hechos hijos, y eso no cambia, no cambia. La manifestación de la gracia de Dios nos invita a ser compasivos, humildes y sumisos. Hemos sido colocados en una posición que no merecíamos. Por eso la iglesia se distingue por el amor, por la compasión, por mirar a los demás con las mismas oportunidades que nosotros hemos tenido en Cristo, porque hemos recibido algo que no merecíamos. Bendito sea su nombre. Dios da gracia a los humildes. Él es el que humilla y Él es el que exalta. Para terminar, dentro de nuestras responsabilidades, de andar como hijos de luz, de ser imitadores de Dios como hijos amados, tenemos también la responsabilidad de llevar la cruz. El Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y nosotros como hijos de Dios también debemos llevar la cruz de Jesucristo a donde vayamos. Tenemos una hermosa herencia que no se va a perder, porque está asegurada para nosotros en los cielos.
donde la polilla no corrompe y el orín no corrompe. Podemos estar tranquilos y seguros y ponernos en las manos de nuestro Dios para hacer su voluntad. Oramos al Señor y le damos gracias